Hola, nuevamente les saludo con afecto y les doy la más cordial bienvenida a quienes nuevamente de ustedes tengan a bien el ingresar para mirar y escuchar este video mensaje. A ti querida hermana, a ti querido hermano, a ti también querida amiga o querido amigo. Y hoy quiero dedicar particularmente este video mensaje a quienes no tienen todavía certidumbre respecto a su destino eterno. Es decir, que no saben a dónde irán cuando lleguen sus últimos días en esta tierra y partan de este mundo. Por incredulidad, por desconocimiento, o porque piensan que practicando una religión eso los lleva al conocimiento de la verdad, cuando son situaciones a veces complicadas o difíciles. Más que religión, por ejemplo, quiero decir que lo que hace una vida nueva en Cristo y se asegura el destino eterno es una relación más que religión. Relación con Dios a través del único medio que Él ha establecido para tener esa relación con Él, que es su Hijo amado Jesucristo. Y esto comienza por reconocer nuestro pecado. Todos como seres humanos somos imperfectos y todo hombre imperfecto comete errores y peca contra la voluntad divina al desobedecerle. Y por tanto, todo pecador necesita ser salvado, porque le damos esta contaminación llamada pecado desde nuestros padres originales, que fueron Adán y Eva. Y heredamos ese pecado. Y dice Dios que la paga del pecado es muerte. Y debe haber muerte para recibir el perdón de pecados. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados y los míos. De manera que dichosos y bienaventurados aquellos que reconocemos nuestro pecado y tomamos conciencia por la misma revelación del Espíritu Santo que nos redarguye de esa maldad y pecado que hay en nosotros, y arrepentidos venimos a Dios por medio de Jesucristo y depositando en Él toda nuestra fe y nuestra esperanza, es decir, en su Hijo amado Jesucristo, quien vino y mediante su vida, su muerte en la cruz del Calvario, en la cual derramó su preciosa sangre y resucitó al tercer día después de haber sido sepultado en una tumba. Quien cree esto y deposita su fe y su esperanza en Cristo y se entrega a Dios por medio de su fe en Cristo y a Cristo mismo, tendrá una vida nueva de salvación eterna. Y ahora sí, la certidumbre de a dónde irá después de morir. Quienes no hacen esto corren el riesgo por estar postergando, es decir, procrastinando, usando el término actual al que me refería al principio, por estar procrastinando, es decir, por estar postergando una decisión tan sublime, tan trascendente, tan definitiva para el destino de nuestras almas como lo es saber a dónde vamos después de la muerte y tener certeza de ese lugar al lugar deseado que todos quieren ir, que es estar viviendo eternamente en la presencia de Dios, en su santa gloria y en su santo cielo. Tomo como sustento de este pasaje una parábola que habla acerca precisamente de quienes postergan la decisión para su destino eterno. Y lo habla a través de una manera metafórica, a través de una parábola que se conoce como la parábola de las 10 vírgenes. Y habla de los que son prudentes y si toman decisiones a tiempo, y de las que son de quienes son imprudentes y van postergando la decisión tan trascendente como esta que les comparto y lo dejan a la ligera y llega el momento final y se acabó la oportunidad. Ya no habrá otra oportunidad cuando partamos de este mundo, si no se decidió lo que debíamos decidir para vivir eternamente al lado de Dios. Bien, este pasaje se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13, y dice lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibidle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien ustedes vayan a los que venden y compren aceite para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, es decir, las imprudentes iban a comprar, iban a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, es decir, las insensatas: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Y termina este pasaje en el último de los versículos, que es el versículo 13, que estoy compartiendo con ustedes como sustento de este hecho. Una exhortación de Dios a través de su palabra que dice: Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Destaco el significado espiritual de estos elementos de que habla esta parábola, los principales. Habla de vírgenes en primer lugar. En el versículo 1 habla de lámparas y habla de un esposo. En el versículo 1. Bueno, ¿qué significan las vírgenes? Las vírgenes simbolizan todos aquellos, por tanto la humanidad, que somos invitados al reino de Dios. Pero ojo, dice la palabra de Dios también y nos advierte que muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿De cuáles deseas ser tú? ¿De cuáles soy yo? ¿O de cuáles deseo ser yo? Bueno, nuestra fe en Cristo o nuestra falta de fe en Cristo lo determinará. Y entonces vírgenes simboliza eso, los invitados al reino de Dios. Pero dentro de ellos no todos serán invitados, porque dependerá de su fe o falta de fe en Cristo. Esto se encuentra en Mateo 22, 14. Dice así la palabra de Dios: porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Otro elemento que quiero destacar es lámparas. Habla de lámparas. Estas lámparas simbolizan la luz de Dios, la luz de la verdad que alumbra para salvación y vida eterna. Dice en este sentido la palabra de Dios a través de los Salmos, en el capítulo 119, versículo 105, lo siguiente: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto simbolizan esas lámparas de que habla el primer versículo que les compartí de este pasaje, es decir, Mateo 25, versículo 1. Otro elemento que habla es acerca de un esposo. El esposo habla de Cristo mismo, simboliza a Cristo mismo, quien es el esposo de la iglesia. Cristo es el esposo de su iglesia y la ha tomado por esposa y ha dado su vida por ella. Ha muerto, siendo crucificado en una cruz, derramando en ella su sangre, pero ha resucitado también para dar salvación y vida eterna a su iglesia, porque la ha amado hasta la muerte. Dice en este sentido la palabra de Dios, hablando de Cristo como el esposo de su iglesia, dice: porque os celo con celo de Dios, dice la palabra, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Está hablándole a la iglesia el apóstol Pablo. Os he desposado con un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Como una virgen pura a Cristo. Ese es el significado que habla aquí el versículo 1 de los que acabo de leer, hablando de un esposo. Habla de Cristo como esposo de la iglesia. Y en los versículos 3 y 4 habla de aceite. El aceite que no compraron a tiempo las vírgenes insensatas, y las vírgenes prudentes y muy sensatamente fueron a comprar y se abastecieron del aceite suficiente en la espera de que viniera el esposo para invitarlos y abrirle la puerta para entrar a las bodas. Bien, este aceite entonces significa que es el medio para que nosotros tengamos el alimento espiritual que da vida a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra mente y corazón renovados por Cristo cuando depositamos en Él nuestra fe. El aceite, por tanto, es unción santa mediante el Espíritu Santo de Dios. Eso simboliza el aceite. Y es el que significa que es el Espíritu Santo que nos revela, nos alumbra, nos ilumina. Cuando leemos la palabra de Dios, la entendemos, la asimilamos y sobre todo la obedecemos para perfilarnos como escogidos de Dios, como nacidos de nuevo, como parte de la iglesia de Cristo, y hemos asegurado por nuestra fe en Jesucristo nuestro destino eterno. Dice en ese sentido, hablando del aceite, instrucciones que da desde el Antiguo Testamento Dios a la preparación del aceite. Dice en en el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 25 lo siguiente: y harás para ello el aceite de la santa unción, superior ungüento que está sobre todos. Superior ungüento. Eso simboliza pues el aceite de que habla esta parábola de las vírgenes. Y harás para ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, es decir, para aquellos que ministraban como sumos sacerdotes, la guía y la dirección del pueblo a través de hacerles llegar la palabra de Dios. Y finalmente el elemento que deseo destacar es las bodas. Habla de bodas, y estas bodas se refiere a las bodas del Cordero, a quienes están invitados a formar parte de las mismas en la celebración del Cordero de Dios con su iglesia, aquellos que tuvimos toda nuestra fe y nuestra esperanza depositada en Cristo para convertirnos en hijos de Dios y formar parte de su iglesia. Dice en este sentido la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 8. Llegado ese momento de las bodas del Cordero, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, hablando del Cordero, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, es decir, la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. ¿Ya decidiste o estás procrastinando? Es decir, estás postergando una decisión tan trascendente para tu destino eterno, para el destino de tu alma cuando partas de este mundo. Si no es así, reflexiona en esto que hoy el Señor me ha concedido compartirlo contigo, para que medites en ello y tomes una decisión al respecto. Poner tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús para tu salvación y vida eterna, y venir a las bodas del Cordero, llegado aquel momento de gozo y de celebración eterna. Y si es tu caso, que ya eres de Cristo, dichoso y dichosos, porque me incluyo yo, bienaventurados somos por haber tenido este encuentro con Cristo, reconociendo nuestro pecado, suplicando el perdón de Dios por medio de nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, y nos concedió
formar parte de la Iglesia de Cristo y anhelamos ese momento en que celebraremos este hecho como parte de que somos de la Iglesia, que será la esposa de Cristo en aquel momento, cuando se celebren las gozosas y dichosas bodas del Cordero de Dios, su Hijo amado Jesucristo. Termino con esto, el último versículo de este pasaje que leí. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Chao. Que Dios te bendiga grandemente mediante tu fe en Cristo. Hasta luego.